Vamos a preparar macarrones con queso estilo americano. Los ingredientes que necesitamos son 300 gramos de queso cheddar curado, 50 gramos de queso parmesano, 2 cucharaditas de mostaza, 60 gramos de mantequilla, 60 de harina, 50 de pan rallado, nuez moscada, 4 tomatitos cherry, 1 litro de leche, 500 gramos de macarrones, sal y pimienta. Vamos a comenzar haciendo la salsa de queso, que no es más que una bechamel de queso. Por lo tanto, derretimos la mantequilla a fuego lento y cuando esté completamente derretida añadiremos la harina. Lo movemos todo bien y tostamos un poquito la harina para que luego no tenga sabor a crudo. En cuanto la tengamos unos 2 o 3 minutitos tostándola, añadimos la leche a chorritos muy pequeñitos y movemos constantemente. Siempre digo esto cuando hago una bechamel, pero es que el truco de la bechamel es que no hay truco, simplemente hay que insistir y batir muy bien. Como veis, chorrito a chorrito y poco a poco. Así no nos quedará ni un grumo. Se trata de ir integrando bien la leche con el rouge de harina y mantequilla. Cuando la tengamos, sazonaremos con sal y pimienta y la seguimos moviendo para que espese. Echamos un poquito de nuez moscada y a continuación añadiremos el queso y la mostaza. No nos tiene que quedar tampoco una salsa muy espesa, como veis en la imagen. Pues espesará luego después también cuando la gratinemos con los macarrones. La mostaza puede resultar un ingrediente curioso, pero aumenta el sabor del queso mucho y está muy buena. Reservamos y ponemos una cacerola honda con agua hirviendo y sal para cocer los macarrones. Vamos a echar toda la bolsa y esta receta es para 4 o 5 personas. Cuando los tengamos listos los escurriremos y les daremos un poquito con un chorro de agua fría para que se separen y no se queden apelmazados. Los echamos a una fuente donde nos quepan bien y ahora vamos a cubrir con nuestra salsa bechamel de queso. Por todas partes. ¿Veis que no está demasiado espesa? Os aseguro que esta receta está buenísima. Nunca los había probado, pero madre mía. Los espolvoreamos con el queso parmesano. Cortamos los tomatitos por la mitad y los colocamos. También le dan un toquecillo muy gracioso cuando te los encuentras. Por último, los espolvoreamos con un poquito de pan rallado y con el horno precalentado los gratinaremos hasta que estén bien doraditos. Si no encontramos el queso cheddar curado, podemos usar un buen queso de cuña curado, de cabra, vaca, oveja o lo que más nos guste. Esta receta de macarrones con queso es la típica que hemos visto en un montón de películas americanas y aunque es un poco calórica, sorprende mucho su intenso sabor a queso y la verdad, a mí me encanta porque están deliciosos. Vamos a preparar filetes de pollo con empanado perfecto. Los ingredientes que necesitamos son, para unas 4 personas, 500 gramos aproximadamente de filetes finos de pechuga de pollo, aunque podemos usar cualquier carne que nos guste, 2 huevos, cebolla en polvo, ajo en polvo, harina de trigo común, pan rallado, aceite, sal y pimienta. Y vamos a comenzar poniendo todos nuestros ingredientes en cuencos grandes y a sazonar nuestros filetes de pollo por las dos caras. Nosotros les vamos a poner un poquito de sal y de pimienta. Nos ayudamos de una tabla para extenderlos todos de una vez y sazonarlos y echarles la pimienta de una vez. Les damos la vuelta y repetimos la operación por el otro lado. Ahora vamos a batir los huevos. Y como truco interesante os contaré que si queréis darle un punto especial a vuestros filetes empanados y añadir algo de sazón, lo mejor es que lo hagáis añadiéndolo a los huevos, porque si añadimos ajo y cebolla o incluso perejil al pan rallado, luego a la hora de freírlos se quemará con más facilidad y ese ajo y esa cebolla, incluso el perejil, sabrán amargo. Colocamos nuestros cuencos
para empanar o empanizar los filetes a modo de cadena de montaje terminando en una fuente grande y amplia. Y vamos a pasar primero por harina, después por el huevo sazonado al que le hemos puesto un poquito de sal también, el ajo y la cebolla en polvo. Y por último por el pan rallado. Como veis, si elegimos cuencos grandes nos será muchísimo más fácil ir empanando los filetes. Y por último lo vamos a colocar acomodado y bien extendido en una fuente grande. Como siguiente truco os puedo contar que esto lo podemos hacer con antelación antes de comer, es decir, podemos dejar los filetes bien empanados un rato en la nevera, ya que así el empanado se pegará más todavía a la carne y cogerán más sabor, pues ya está todo sazonado. Será como un efecto de macerado. Los empanamos todos y si podemos dejarlos reposar en la fuente dentro de la nevera una media horita antes de freírlos, el empanado nos quedará mucho más crujiente. Si no, con el truco de la harina, huevo y pan rallado en ese orden también. Preparamos una sartén, no muy amplia, pues los vamos a freír poco a poco, de uno en uno. Y con alrededor de un dedo de aceite y cuando esté bien caliente, los vamos primero con el aceite muy caliente a dar una vuelta para que el pan rallado se selle y a partir de ahí bajaremos un poquito el fuego y ya los cocinaremos por dentro y dejaremos que el pan se dore. Creo que me he explicado bien, pero lo repito otra vez. Antes de meter el filete tenemos que tener el aceite muy fuerte y entonces lo colocaremos para que se selle unos segundos y le daremos la vuelta para que termine de sellarse y ahí bajaremos el fuego hasta que se dore y se cocine bien por dentro. Así quedará muy jugoso con el empanado bien pegado a la carne y como veis nos quedarán unos filetes empanados o empanizados perfectos. Como truco interesante os puedo contar que podéis también añadir a los huevos un poquito de leche para dar jugosidad o incluso un poquito de vino blanco o de cerveza que le va a dar un toque distinto a la carne pero muy sabroso y por supuesto y siempre delicioso.